Y lo había ensayado en mi cabeza tantas veces que porque yo estaba en la sala cuando él iba a entrar, llegaba en el Air Force One a la base aérea, entraba a la sala donde yo estaba y ahí yo lo recibía. Y en mi cabecita, pues, ya lo había ensayado tantas veces. Mr. President, my name is Maria Rosman, nice to meet you, todas estas cosas. Y cuando entra el presidente, me dice, hola María, ¿cómo estás? Le digo, ¿usted habla español? Y me dice, poquito, pero para la entrevista no, ¿eh? Digo yo, ok. Y luego por otra parte tenemos el tema de Canarias. Entonces, Canarias, no, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es, ni dónde está, ni nada por el estilo. No saben ni dónde está España en muchos casos. Olvídate que vayan a saber dónde está Canarias. Pero curiosamente, sí que saben dónde está Canarias. Toda esa población hispana que llega a Estados Unidos y que lleva tiempo en Estados Unidos, porque de alguna manera u otra casi todo el mundo siempre me dice que son de origen canario. Entonces, sí saben dónde están Canarias los hispanos en Estados Unidos. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Nuevo episodio y hoy en nuestro podcast tenemos a una invitada de lujo. Ella es presentadora de televisión, es periodista, tiene 3 premios Emmys, entre muchas otras cosas, y tenemos el placer de presentar a María Rosman. María, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar con nosotros y bueno, un auténtico placer. Ya para quien no te conozca, ya adelantamos que eras presentadora, periodista, eres natural de Santa Cruz de Tenerife, aunque tu vida profesional prácticamente la has llevado en Estados Unidos. Cuéntanos un poco quién eres y bueno, cómo ha sido pues toda esa trayectoria en el mundo de la comunicación. Bueno, son tantos años ya que la verdad me tengo que remontar, yo creo que antes de la época de Internet, para hablarte de los Ajá. inicios, ¿no? Sí, yo soy de Santa Cruz de Tenerife. Mi padre trabajaba en la refinería, una familia bastante normal de la clase media trabajadora, 4 hermanos. Y en aquella época, pues desde el principio, desde que yo era muy pequeñita, yo quería ser periodista, me encantaba informe semanal, ese era mi juego, me ponía a practicar como si yo fuera la presentadora. Y era mi Uh-huh. sueño realmente. Lo que pasa es que en aquella época pues no había la posibilidad de estudiar periodismo en las islas, en Tenerife. Entonces, siendo una familia trabajadora con 4 hermanos, todos estudiando, mandarme afuera era prácticamente no, era imposible. Entonces, me Uh-huh. dijeron, no, tienes que estudiar económicas o derecho. Empecé derecho. Estuve unos añitos ahí en la Universidad de La Laguna, pero no era realmente lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero ya cuando tenía oportunidad estuve una temporadita haciendo para un canal que empezaba en aquella época ahí en las islas, hacer alguna cosita eh, como freelance, por decirlo de alguna manera, y Uh-huh. estaba ya enamorada de la profesión. Si hacemos fast forward, nos vamos un poquito hacia el futuro. En Ajá. el 98 conocí a mi marido, y estadounidense, pero en aquella época él vivía en Alemania, y nos conocimos en un crucero y me vine para Estados Unidos. Y aquí empecé mi carrera en Estados Unidos. Uh-huh. Estando aquí, pues estudié lo que sería ahora mismo ADE en España, todavía pensando que dedicarme al periodismo y a la comunicación, como tanto me habían metido en la cabeza que eso no da para comer, que eso no da para vivir y todo lo demás, pues digo, bueno, hacer algo práctico, porque además empecé trabajando, bueno, aquí eh, empecé descargando camiones. O sea, aquí empecé desde abajo, mientras aprendía inglés. Sabía el inglés del instituto, el inglés que todos conocemos. Uh-huh. Eh, cuando somos chiquillos ahí en España, en Tenerife, en las islas, donde Uh-huh. sea. Sí. Y empecé de esa manera, luego estuve trabajando en diferentes compañías en ventas, en servicio al cliente, luego en finanzas, todo esto mientras estaba estudiando, luego terminé eso y empecé con ciencias de la comunicación, me licencié en ciencias de la comunicación y con muchos movimientos por el país, porque mi marido es militar retirado, nos mudamos muchas veces, pues tuve la oportunidad de conocer muchos estados de la Unión Americana. En uno de esos Uh-huh. momentos nos mudamos a Colorado, al estado de Colorado, y en aquella época pues acababa de ocurrir lo del 11M en Madrid. Uh-huh. Yo tenía unos amigos españoles a los que la cadena Univisión fue a entrevistar con este motivo,
Y en ese momento enviaron a un cámara para hacer la entrevista. El cámara no hablaba español. Y mis amigos le preguntaron, ¿y cómo no tienen redactores que hablen español? Y dije, no, ahora mismo pues estamos buscando, se fue una persona, entonces no teníamos a nadie, me mandaron a mí. Y estos amigos me dijeron, oye, están buscando una persona en Univision, tú que has hecho alguna cosita, no te interesa. Entonces me presenté, me contrataron y ahí empezó mi carrera en Estados Unidos en el mundo de la televisión. Mm, Veo que fueron unos comienzos un tanto difíciles, ¿no? Porque llegas a un país, veo que el idioma todavía no lo tenías, digamos, dominado y comienzas a trabajar prácticamente un poco en lo que va surgiendo, ¿no? Hasta que se presenta esa oportunidad que yo creo que es casi como caída del cielo. ¿Y cómo fue esa entrevista, ese primer momento en el que, bueno, se te presenta esa oportunidad y la aprovechas? Pues mire, me presenté en la estación, le decimos aquí la estación, en el canal, y pues Ujú, les comenté, ¿no? que estaba interesada en la posición que me habían comentado que tenían. Entonces el productor, los puestos son diferentes. En España tenemos diferentes nombres para diferentes cosas, no sé, no son equivalentes, no sé cómo sería ahora mismo en Canarias. Aquí sería el productor, la persona que pues hace la escaleta, organiza los informativos. ujú, Me dijo, ujú, bueno, ¿tú tienes experiencia aquí en Estados Unidos? Le dije, no. Dice, tienes que tener un demo, aquí le dicen un demo real, como, o sea, algo que pueda demostrar como ujú. en cámara y todo eso. Digo, no tengo nada, no he hecho nada aquí. Me dijeron, no, entonces no puedes. Digo, no, yo sí quiero hacer esto, puedo hacerlo, yo creo que sí. Entonces, bueno, los convencí para que me dejaran empezar a salir de, que le dicen shadow, como de sombra, de uno de los redactores. Ujú, Entonces, cuando terminaba su reportaje, pues yo hacía algo también en cámara para empezar a formar ese demo, ¿no? ujú. Eh, y el productor me vuelve a decir, no, no, estamos buscando a alguien con experiencia, pero ya seguía insistiendo, la verdad. En Estados Unidos es un país en el que... se me cayó esto. No te preocupes. En Estados Unidos, este es un país en el que tienes que insistir. Si quieres algo, tienes que Ajá. insistir. Si te dicen que no, preguntas por qué no. Y cuando te explican por qué no, pues entonces sigues trabajando lo que necesitas para tener lo que te dijeron que no, para que luego vuelvas a tener la oportunidad. Yo seguí insistiendo y al final pues me dieron la oportunidad. Resulta que me dan la oportunidad y me entero de que estoy embarazada cuando me van a contratar. Ujú. Digo yo, no sé cómo va a salir esto, pero fui a mi jefe informativo, la persona que me iba a contratar, me iban a ofrecer ya el trabajo y aquí obviamente en Estados Unidos no tienes que comentar nada al respecto, ni muchísimo menos, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí nada, no tienes que comentar nada, ni en aquella época ni ahora. Sí, no, es algo completamente natural, Sí, pero bueno, sabemos que existen ciertos hándicaps para las mujeres, sobre todo cuando tienen un embarazo y están pues en un periodo laboral en el que a lo mejor pues le puede condicionar, ¿no? exacto, pero se los dije. Les dije, digo, yo quiero empezar con buen pie, no quiero empezar y luego decirles otra cosa. Y se los comenté, me dijeron, pues, estupendo, fenomenal. Cuando nazca el bebé, lo Ujú. hacemos un reportaje. Y ahí empecé mis comienzos en Univisión Colorado de esa manera, como redactora. Después de ya que nació mi hijo, eh, me ascendieron a presentadora y productora ejecutiva y así pues empecé mi carrera. Pero como nota interesante, yo al principio venía un poco con la idea del español nuestro, ¿no? El español de España, el español de Canarias. Nosotros pues nos ayuda en Estados Unidos el hecho de que nosotros pues hablamos con la S, es un acento mucho Ujú. más similar al de la audiencia estadounidense en español. Pero yo todavía Ujú. conservaba un poquito mis cosas nuestras, ¿no? Entonces me acuerdo que yo, uno de mis primeros reportajes, escribí mi guión, puse el ordenador y el productor del que te hablaba anteriormente me lo corregía, me puso computadora. Y yo volví a cambiarlo, pues puse ordenador. Volví a cambiar y puse computadora. Y entonces me llama el jefe de informativo, esta persona que me había contratado, me dijo, oye, María, ven, ven, pasa, entra a mi oficina. Entra a la oficina, cierra la puerta, me dice, abre la ventana, abre la ventana, y dice, oye, María, ¿tú ves la puerta de Alcalá? Digo, no. Dice, ¿la Giralda de Sevilla? Digo, no. Dice, a lo mejor la Sagrada Familia. Digo, no. Dice que no estamos en España. Y Claro. aprendí muy claramente la lección. Él me lo dijo, dice, para ser comunicadores uno tiene que también entender que si no te entienden, estás fallando. Tienes que aprender a hablar con la Claro. audiencia y
y para las personas que te están escuchando. Bueno, en todo esto te lo digo porque es un periodo de aprendizaje. Es diferente ser periodista para un medio hispano en Estados Unidos o en España, en otros lugares. No dejas de ser quien eres, no dejas de tener tu acento, no dejas de tener tu forma de hablar, pero sí es verdad que normalmente pues intentamos tener un lenguaje que se acople a ese cajón desastre, por decirlo de alguna manera, que es la comunidad Ujú. hispana, que estamos hablando de personas de muchos países, con muchas culturas diferentes, con muchas formas de hablar diferentes, dialectos, palabritas que utilizamos, y Claro. al fin y al cabo pues tienes que adaptarte a lo que sea neutro para todos, ¿no? Sí, eso es un apunte interesante porque aquí, tanto en Canarias, que ya existen ciertas diferencias con palabras, con formas de expresarse entre lo que sería Península Canaria, ya en Estados Unidos, que existen muchísimos latinos viviendo en Estados Unidos, que tienen distintas formas de hablar y claro, en una cadena que se dirige en este caso, a una audiencia que habla español, tiene que hacerse entender, ¿no? Y ese tipo de cuestiones yo creo que se aprenden con el tiempo, ¿no? Porque es como que en nuestra cabeza tenemos pues metido pues todas esas palabras, todas esas formas de hablar que hasta que no cambias el chip parece que no, que no te das cuenta, ¿no? Exacto, ¿no? Fue una de esas experiencias curiosas, ¿no? De trabajar en Estados Mm, Unidos en comparación a lo que es trabajar en España, ¿no? Eh, mm, pero bueno, son cosas distintas y se aprende de todo y sí, es muy divertido, sí. una gran ¿Y, experiencia. co- ¿Y cómo es comunicar para tanta gente? Porque aquí, bueno, cualquier cadena pues tiene pues una audiencia determinada, pero que también está un poco condicionada por la población. Pero ahí estamos hablando de poblaciones muchísimo más grandes de lo que nosotros solemos estar acostumbrados. Cuando hablas para tanta gente, eh, se siente también una gran responsabilidad porque lo que comunica llega a muchas personas y es importante. Sí, así es. Tenemos nosotros aquí en Estados Unidos el papel de los informativos es un papel un poco diferente a lo que puede ser también en España. Lo digo por dos razones, por una razón o dos fundamentales, ¿no? Tenemos por una parte una responsabilidad con todos los hispanos que están llegando a Estados Unidos, no hablan inglés todavía y necesitan la información que les ayude a entender cómo desenvolverse, cómo navegar en los sistemas de Estados Unidos, tanto de los distritos escolares, la forma Ujú, de cualquier ayuda que necesites del gobierno, cómo hacer todo ese tipo de cosas para poder llegar a formar parte plena de la sociedad estadounidense cuando todavía no hablas el idioma. Nosotros tenemos ese papel de informar y educar, que es importante. Y ujú, luego tenemos a la audiencia que ya lleva en Estados Unidos un tiempo y son completamente bilingües y pueden elegir obtener la información en inglés o en español. Entonces tenemos también ahí la obligación de ofrecer esa información con la misma calidad y al mismo nivel que cualquier otro medio en inglés. Entonces ujú, tenemos un doble papel ahí, creo que es algo que singulariza a los medios hispanos con respecto a los medios de habla anglosajona aquí en Estados Unidos, y es ese papel doble de ser un puente para todas las personas que están llegando a este país. Estamos hablando que este es un país de inmigrantes realmente, ¿no? Estados Unidos. Y de ujú, gente que sí, viene de tantos lugares diferentes. Entonces, tenemos que encontrar constantemente ese balance. Los informativos nuestros tienen obviamente mucha información local de lo que está ocurriendo en la zona, porque cualquier persona que viva da lo mismo en la calle en la que estés, le interesa igual que haya un problema con una tubería o que haya un tiroteo. Pero además nosotros incluimos información que tiene que ver con los países de orígenes, con temas de inmigración, con temas de dónde conseguir esa información o esa ayuda que puedas necesitar aquí. O sea, damos por hecho que las cosas se manejan igual en nuestros países de origen al país en el que llegamos y realmente pues en muchos casos no es igual. Yo, por ponerte un ejemplo de lo más tonto, yo cuando llegué aquí, que ujú, todavía no el internet no era tan importante como es hoy en día, todavía nos escribíamos cartas. Eh, claro, Acostumbrada en España, pues si quieres comprar sellos vas a correo. sí, Aquí los compras en el supermercado. Entonces, o sea, empieza, es puedes ir a correo diferente. también, pero lo normal es que lo compres en el supermercado. Entonces,
cositas así empiezas a darte cuenta que hay cosas diferentes y que no, si no lo manejas, no entiendes cómo es, pues realmente no tienes las mismas posibilidades o oportunidades que los demás, o estás un par de pasos por Claro, detrás. Entonces eso es lo que hacemos, ayudar, ¿no? De todos modos, sí. yo de presentadora y todo eso estuve en esa época mía en Colorado, eh, porque luego pasé a trabajar para Telemundo, también en Colorado, en Telemundo Denver, pero ya ahí estaba como presentadora, pero también como jefe de informativos. Después de ahí Ujú, me fui para CNN en Washington, estuve trabajando en la CNN haciendo como productora, haciendo algunos reportajes especiales. Y luego me pasé otra vez a Telemundo como jefa de informativos en Washington también. Y ahora pues estoy, hice un hiato, estuve un lapsus de tiempo en Tenerife, porque bueno, mi madre se enfermó y yo quería estar con ella hasta que, bueno, que falleció. Así que estuve allá, trabajé un poco en los medios allá y colaboraba todavía, colaboro con ujú. medios de allí de Tenerife, de Canarias. Y ahora, y ahora volví otra vez y aquí estoy como jefa de informativos de Telemundo Georgia, que es el estado donde está Atlanta, yo estoy viviendo en Atlanta. Ujú, Y luego tengo también el buró de noticias de la compañía que se llama Gray TV. Entonces aquí nosotros hacemos también, estoy a cargo de los noticieros de Telemundo Tennessee, Telemundo de Alabama, Telemundo Este de Carolina del Norte y ahora a partir de julio eh, Telemundo Carolina del Sur, aparte de pues, lo que llamamos TVO, ¿no? Que son todas las estaciones del grupo de Telemundo en el país, que son 43, y entonces tengo también ahí un papel de ujú. supervisora. Entonces ahora mismo ya no estoy a cámara, tengo demasiadas cosas que hacer, pero sí a cargo de unos equipos increíbles de profesionales. Ujú. Bueno, una trayectoria realmente increíble porque no resulta fácil entrar en un país que no es el tuyo y haber hecho una carrera tan importante y sobre todo haber estado trabajando en los principales medios, sobre todo en los medios que hablan español, ¿no? En Estados Unidos. Eh, Antes comentabas lo de la población que inmigra a Estados Unidos. Y realmente yo me he dado cuenta también, quizás a lo largo del tiempo, y quizás también los políticos también empiezan a darse cuenta que la comunidad hispana forma parte importante y quizás antiguamente no era tan remarcado ese papel que tenían, pero ahora ya se empieza a ver como que toda la sociedad hispana que está en Estados Unidos pues tiene un peso importante incluso de cara a elecciones, ¿no? Así es, bueno, los hispanos en Estados Unidos son la minoría, la segunda minoría más fuerte y de aquí a unos años será la primera. Estamos hablando de un crecimiento importantísimo. Entonces, ya con una población que supera el 30% de habla hispana, pues el poder adquisitivo también es importante. Volvemos a lo mismo, dentro de lo que es el inmigrante que llega a Estados Unidos de cualquier país, pero dentro de los que son de habla hispana, tenemos dentro de Estados Unidos también como diferentes capas en el sentido del momento en el que llegaron, ¿no? De los que acaban de llegar, de los que llevan más tiempo. Entonces, eso también influye muchísimo en su poder adquisitivo y Ujú. en su poder a la hora de formar parte pues, de la fuerza política, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que vamos viendo que cada vez, pues, desde los que llegaron como agricultores, que sus hijos ya fueron a la universidad, o sea, ya estamos hablando de que ha transcurrido tiempo suficiente como que para que tengamos una gran diversidad dentro de ese estrato de inmigrantes que ocupan diferentes puestos, ¿no? Desde los más Ujú, es lo, no diría básico, pero no, obviamente nadie es más básico o menos básico que otro. Me refiero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de ese tipo de poder hablar a la hora de tomar decisiones importantes. Pero ya estamos llegando a un punto en el que realmente se ha igualado bastante con respecto a los inmigrantes que llegaron hace un tiempo, que están más establecidos independientemente del ujú, idioma. Entonces, ujú. realmente estamos viendo un cambio importante en el panorama, en la cara de América también, en el rostro de América, que simboliza bastante esa llegada de inmigrantes de lo que es Hispanoamérica, ¿no? Ujú. Bueno, unos datos que a mí me gustaría
que nos comentaras, porque también yo creo que son hitos importantes en tu carrera, que son las nominaciones que has tenido a los premios Emmy, pero de todas esas nominaciones, en 3 ocasiones te han concedido ese premio, que es el más importante que concede lo que serían los medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Cómo se llega a conseguir 3 Emmy? Bueno, nominaciones he tenido 12. En total me he nominado 12 veces. Hasta este fin de semana tenía 3. Pero este fin de semana me acaban de dar otras 2. Tengo 5. Tengo la información desactualizada. Sí, ahora tengo 5. Desde este sábado tengo 5. Pues, Vale. ¿cómo se llama? Pues trabajando muchísimo aquí. Estados Unidos es un país al que yo le agradezco mucho, muchísimo. Porque, eh, ¿cómo lo diría? Aquí, si trabajas mucho, tienes una recompensa. Eso a mí me parece que también una importante diferencia con respecto, desgraciadamente, a nuestros países de origen, nuestro, en el que pues, mis compañeros también de los medios trabajan muchísimo y muchas veces no se ven recompensados. Aquí realmente el mérito, al fin y al cabo, es lo que se recompensa. Yo que no conocía a nadie cuando empecé en esto, dentro de los medios, y a base de trabajar, pues vas consiguiendo ese tipo de reconocimientos, ¿no? Y ahora estos últimos 2 que acabo de recibir en El Salvador, en realidad son los más importantes de mi carrera. Los otros 3 anteriores han sido por reportajes importantes que se han hecho, que han tenido pues un cambio y una repercusión en el país por diferentes razones. Por ejemplo, el primero se llama Historias del Salvador y ese fue un reportaje que hicimos en colaboración con NPR, que es la Radio Pública Nacional, y un periódico en Washington. Entonces unimos fuerzas para hacer esta investigación que tenía que ver con lo que son las maras salvatruchas, que son las pandillas MS-13 de El Salvador, y cómo operan en Washington, en Maryland, las redes que tienen de crimen, de extorsión, de prostitución infantil. Entonces, desde cómo se genera todo este tipo de actividad, o cómo se generaba, porque ahora cambia en El Salvador, este tipo de Sí, ha actividades cambiado mucho. desde las calles, desde las cárceles, a dar una orden y que alguien dispare a otra persona en muchísimos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces ese fue el primer reportaje, luego hubo otros 2, pero estos 2 últimos Emmys, uno es al mejor informativo en español. Entonces, obviamente, como jefa de informativos, estoy muy orgullosa. Sobre todo por Orgullosa, mi claro. equipo, ¿no? Que tengo, ya te lo digo, Sí. un equipo increíble de personas, de profesionales. Y el otro es excelencia en noticias. Ese, pues, obviamente, es un reconocimiento a mi trabajo en este mundo Sí, de nuestro, ¿no? a toda tu Sí, trayectoria. sí. Ajá. Entonces, pues, Sí, sí. aquí tengo ese. Lo tengo aquí, si lo quieres ver. Ahí No sé si lo puedes está el ver. Emmy. Lo tengo así, lo puedes ver así. Sí, Ahí está. ahí se ve. Hombre, es realmente apasionante. Tienes que sentirte súper orgullosa cuando recibes un reconocimiento tan importante. Y claro, toda una vida dedicada a informar, a tratar de dar a conocer pues, ese tipo de problemas que puede haber en el mundo, en la sociedad, que yo creo que es el papel importante que tienen también los medios de comunicación y gente como tú que ha estado pues prácticamente siempre tratando de, pues bueno, de hacer llegar la información a todo el mundo. Bueno, otro punto importante que yo creo que también me gustaría que me hablara, porque no todos los días se tiene la oportunidad de hablar con un presidente, y más el de los Estados Unidos. Todos los países tienen un presidente, pero Estados Unidos parece que está siempre presente en todas partes, ¿no? Entonces, tuviste en 2 ocasiones de poder entrevistar al presidente Barack Obama. ¿Cómo llegaste a entrevistarlo y cómo es tratar con un presidente? Tiene que imponer, no sé, a mí me estaría muy nervioso probablemente si tuviera una oportunidad de ese tipo. Sí, sí, exactamente. Bueno, la primera vez fue en 2012, la segunda en 2013. La primera vez yo estaba todavía en Colorado y Ujú.
un viernes por la tarde-noche ya me faltaban como 10 minutos para presentar el informativo de la tarde. Perdona. Recibí una llamada de un número desconocido. Lo normal es que uno no conteste llamadas de números que no conoce, pero cuando pone además números desconocidos, pues todavía menos. Y más cuando estás a Claro. punto de salir al aire. Entonces, en antena. Pero estas cosas de la vida, mira, se me está viendo eso porque tengo aquí, que te Sí. interrumpa, a este pequeño truán que se llama Pepito, y como me está escuchando hablar solo, lo tengo que tener aquí conmigo porque si no se pone a ladrar. Entonces, pero como me tira de vez en cuando, se me cae No te preocupes, ya lo habíamos visto antes de comenzar a grabar ahí está. y bueno, creo que ha estado hasta durmiendo, ¿verdad? Sí, de vez en cuando a lo mejor lo oyen roncar, pero cuando se mueve me tira del este y se me desconecta. Bueno, Pero bueno, te contaba que llegó esa llamada, contesté y, y me dijeron, no, que te estamos llamando de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos que era Barack Obama va a llegar a Colorado a hacer una rueda de prensa, está en campaña. Entonces, quiere que una persona, independientemente del idioma, para los medios, ya sea en inglés o en español, lo entreviste en Colorado y quiere que seas tú. Y yo, bueno, ok. Imagínate, ¿no? Unos nervios. Yo cogí el teléfono y presenté aquí el noticiero aquí de aquella manera, ¿no? Como pensando, ¿y esto qué es? Bueno, al fin y al cabo, al día siguiente de la entrevista, en la base aérea Buckley, en Aurora, en Colorado. Y bueno, te puedes imaginar, ¿no? Toda la noche que voy a hacer como no es, que le voy a preguntar, que no le voy a preguntar, les preguntas ahí más o menos. Porque eso sí es verdad. Que me ha sorprendido a mí un poco del tiempo que ahora estuve en España y es el hecho que me comentan los compañeros que les piden las preguntas por adelantado. Aquí en sí, Estados Unidos aquí se no suele se escuchar piden mucho las eso, preguntas. sí, sí. Aquí no se piden las preguntas por adelantado, no se dan las preguntas por adelantado, ni después de la entrevista. O sea, olvídate, eso no existe. O sea, es una falta de Mm. respeto al periodista. Importante para nosotros, Sí, 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 obviamente. no, aparte que no tiene sentido, que yo creo que es lo lógico, si vas a entrevistar a alguien, eh, puedes pactar de qué temas hablar, pero no las preguntas ni qué es lo que te van a responder. Tiene que ser algo que sea natural y sobre todo si no hay nada de por medio, mejor todavía, ¿no? Sí, e incluso eso, ¿no? Ellos te pueden preguntar, ¿sabes de qué temas más o menos vas a hablar? Y tú les puedes decir, pues de este, pero luego le puedes preguntar de otro. Claro. Aquí no existe ese tipo de restricción y por supuesto tampoco te van a pedir la entrevista para revisarla antes de publicar. Esas cosas no existen. Ujú. Eso sería un escándalo realmente aquí. Entonces, bueno, estaba yo con el tema de las preguntas para el presidente y lo había ensayado en mi cabeza tantas veces que porque yo estaba en la sala cuando él iba a entrar, llegaba en el Air Force One a la base aérea, entraba a la sala donde yo estaba y ahí yo lo recibía. Y en mi cabecita, pues, ya lo había ensayado tantas veces. Mr. President, my name is Maria Rosman, nice to meet you, todas estas cosas. Y cuando entra el presidente, me dice, hola María, ¿cómo estás? Le digo, ¿usted habla español? Y me dice, poquito, pero para la entrevista no, ¿eh? Digo yo, ok, me quedé así, digo, una por la Claro. familiaridad, la Sí. sencillez y la humildad a la hora de tratar con otra persona y el respeto me Ujú. pareció impresionante. Y luego, por otra parte, me preguntó que de dónde era, le dije que era española, que era de las Islas Canarias, le pregunté que se había estado, me había dicho que todavía no, pero que le gustaría ir. O sea, una conversación muy agradable hasta que, bueno, ya empezamos la entrevista y mi primera pregunta fue, pues, muy dura. Y ahí pues ya se acabaron las risas y todo. Ya entró la parte seria, ¿no? Exactamente, pero una gran experiencia en ese sentido. Aquí tú no puedes pedirle a nadie realmente hacerse una foto contigo, pero al presidente no se le puede pedir una foto. Si el presidente quiere una foto, él te ofrece la posibilidad y dice, ¿quieres que nos tomemos una foto? Y entonces sí. Ujú. Cositas curiosas del protocolo, ¿no? Y otra cosa curiosa del Sí. protocolo, por ejemplo, yo no sabía, mm, esto me llamó la atención, que existe un pequeño protocolo también a la hora de estrechar la mano al presidente. Ajá. Y cuando saludas al ¿Cómo presidente, es eso? le vas a dar la mano, él tira un poquito de ti en el momento de la foto para que quedes un poco hacia Ujú. adelante tú. Ah, vale. Como haciendo como una
semi-reverencia, ¿no? Yo no, yo qué sabía, yo no tenía ni idea. Entonces él tira de mí y yo no sé cómo por instinto tiro de él. Entonces él tira de Claro, mí otra vez y yo casi tiro de nuevo. Entonces me puso la otra mano encima y se empezó a reír como diciendo, quieta ya. Y ahí nos quedamos. Y luego la gente me decía, pero ¿cómo se te ocurre ahí tener un power struggle, como dicen aquí, una lucha de poder? Digo, no, yo no sabía nada, ni lo estaba haciendo a propósito, sino es como me... claro, Y fue una de esas cosas curiosas, ¿no? sí. Al Bueno, salió año, natural, ¿no? sí, no Mm, había ninguna mala intención y a él le dio risa, la verdad. Al año mm, siguiente, la misma situación exactamente, me vuelven a llamar de la Casa Blanca, pero esta vez me dicen, mira, un viernes lo mismo. Me dice, te tenemos en el altavoz, estamos aquí en la Casa Blanca, nos gustaría que, vamos 4 periodistas hispanos de Estados Unidos, queremos que vengan a la Casa Blanca a entrevistar al presidente sobre el tema de inmigración. Entonces, queremos que tú seas una de esas personas. Y yo, no, pues muchísimas gracias, eso es un viernes. Me dijeron el domingo por la noche, nos ponemos en contacto contigo, vete ya pues comprando tu pasaje y todo lo demás. Colgué, ya es viernes tardísimo, no conseguía yo hablar con nadie de la compañía, ni mis jefes, ni nada, que estaban de viaje. Digo, yo no sé qué hacer, digo, voy a comprar el pasaje, compré el pasaje, domingo por la tarde, por la noche, todavía nada. Digo, Dios mío, esto sería la competencia que me están tomando el pelo, me hicieron una broma, no, sé qué fue. claro. Digo, no sé qué está pasando aquí. Pero sí, finalmente me llegó la llamada. Ese lunes viajé porque obviamente ellos no te pueden comprar nada. Esa es otra cuestión súper importante aquí en Estados Unidos. Los periodistas no aceptamos nunca absolutamente nada de nadie, de los políticos menos. Nada. Ujú, claro. Máximo un vaso de Sí. agua. Nada más. Ujú, Entonces no te pueden comprar pasaje, no te pueden nada. O sea, solo tienes que hacer todo. Entonces tenía que llegar el día antes para hacer todo el tema de credenciales para poder entrar en la Casa Blanca al día siguiente. Ya para cuando llegas ahí, pues saben hasta la primera papilla que tomaste, o sea, te hacen primero todo, claro. todo ese background check, ¿no? Antes de llegar ahí, pero bueno. Sí. Entonces, ya de todos modos llegas, haces todo lo que tienes que hacer y al día siguiente, pues ya fui para la entrevista. Ya una entrevista muy diferente, porque ya es una entrevista dentro de la Casa Blanca, ya es muchísimo más estricto, todo muchísimo más restringido. Ese día además había habido una situación con una de estas personas que saltan la reja y se meten Ujú. Sí, con, intentan, ¿saben? sí, Con qué evitar intenciones. la El seguridad. servicio secreto Mm, ya había actuado, entonces estaba todavía muy por encima la seguridad, que ahí tuve yo un pequeño problema con eso, si quieres luego te lo cuento como anécdota. vale, Pero sí, bueno, por favor. ahí pues eso, lo mismo, hicimos la entrevista en lo que es la sala azul del, de la Casa Blanca, que es una que se ve mucho, que es la azul. O sea, si tú ves la Casa Blanca, no sé si lo has visto, está la fachada, que es bastante conocida, Mm, y sí. la parte de atrás está como un jardín que se ve como que es como redonda la Casa Blanca por detrás, no sé. Ese es el salón en donde estábamos nosotros. Ajá, vale. Eh, Hice la entrevista, todo muy bien, y después me estaba preparando para mis directos, para el país, ¿no? De los Ujú, que habíamos tenido la entrevista y ajá, todo eso. Y para eso tenemos, dentro de lo que es la parte frontal de la Casa Blanca, hay una zona a la derecha, si lo miras en pantalla, una fotografía, que esa es la zona que se dedica a los medios, donde tú te puedes poner ahí para hacer tus los intros o stand-ups que hacemos nosotros, con la Casa Blanca detrás y tal. vale. Y pues lo típico, estaba con 50.000 cosas, estaba el teléfono, poniéndome de acuerdo para lo que tenía que mandar, a qué hora iba a ser el tiro, todo lo típico de las cosas. Y empecé a caminar mientras estaba hablando sin darme cuenta hay como un senderito, ¿no? Y me puse a caminar mientras Ajá. hablaba y no me di cuenta de que me había salido de la zona de periodistas. Y me Y estás saltó en la Casa todo Blanca. el servicio secreto encima. Me echaron una bronca que no te puedes imaginar. Digo yo, no, Claro. perdón, es que estaba el teléfono, no me cuenta, pues le pueden pegar un tiro por eso, vuelvo otra vez. Digo yo, sí, lo siento. Salí para comer algo y cuando iba a volver otra vez, estaban los de seguridad. Y ¿usted se va a portar bien esta vez? Yo sí. Haciendo verme que sí, ya me dejaron pasar. Pero como anécdota digo, cosas que Bueno, sí, pasan, ¿no? sí, sí, cosas que tampoco se olvidan con facilidad porque, No, no, no. claro, es que a veces uno
se distrae con sus cosas y demás y claro, no te das cuenta de que estás en la Casa Blanca, no estás en cualquier lado, ¿no? Y no te puedes salir del... O sea, Claro. es bastante... Está todo mucho más restringido. En la Casa Blanca trabajan cientos de personas. Ujú. Hay mucho movimiento, hay muchas cosas ocurriendo. Es un lugar interesante en ese sentido. Pero al mismo tiempo, pues obviamente, ahí está el presidente de los Estados Unidos y un control Claro, importante, ¿no? Pero sí, así sí. como anécdota, pues fue realmente una gran experiencia. Me pareció que el presidente Obama me llamó muchísimo la atención que fuera una persona, pues, o sea, la atención en el sentido de, en mis conversaciones, muy cercana, muy agradable, muy humilde, muy sencillo, muy profesional. Yo siempre digo a Obama, tú le preguntas lo que tú quieras, él te contesta lo que le da la gana, pero ese es su trabajo también, ¿no? Saber cómo, Mm. de alguna manera, pues, evadir esas cuestiones complicadas. Sí, yo creo que eso va un poco en la profesión de los presidentes, ¿no? Ujú. Tienen ese don muchas veces de eludir las preguntas con muchas otras cosas. A lo mejor te han contado algo y no te han dicho nada, ¿no? Pero bueno. Pero no todos actúan así. No, no todo, no todo, no, Algunas no, situaciones han no. sido más complicadas que esas, pero bueno. No, no. De hecho, como comentabas que no hay preguntas pactadas y demás, Ujú. también da un poco a entender el que están dispuestos a que le pregunten prácticamente cualquier cosa, ¿no? Eso hoy en día aquí, por ejemplo, yo creo que en España eso no está ocurriendo eh, de la misma manera. Aquí yo creo que se mira mucho quién te entrevista, dónde, e incluso se tienen que pactar hasta por los cuestionarios, ¿no? Yo creo que muchas veces ese tipo de control que existe a nivel de la comunicación no es nada bueno, porque yo creo que en cierto modo también se manipula al espectador cuando se le dice prácticamente lo que está guionizado, ¿no? Entonces pierde mucha gracia. No, aquí se entiende en Estados Unidos que el periodismo es el cuarto poder, es un pilar importante para la democracia y tiene que tener independencia. Libertad. Mm. Exactamente, entonces creo que a mí me parece un poco escandaloso el tema de que no sea así. Me parece que es una falta de respeto al periodismo, me parece que es una falta de respeto a la audiencia también. Tampoco creo que sea cuestión del periodista ni estar de parte de la persona que se entrevista, ni tampoco estar necesariamente en contra. Nosotros no somos, y en el tema de los políticos, ni parte de su partido ni de la oposición. Nosotros estamos haciendo las preguntas que le interesan, que le interesa a la audiencia y que ellos no pueden hacer. Entonces, creo que también es importante que nosotros entender que no estamos ahí para coger a nadie, ¿entiendes? No es la idea Mm. de ir a ver cómo te pillo y tampoco debe ser, yo no creo que deba existir ese tipo de malicia, pero sí que tenemos que ser inquisitivos y tenemos que pedir cuentas y ese es nuestro trabajo. A mí me decía, te comento que, por ejemplo, mi marido me decía, él trabajaba en el Pentágono en aquella época y me decía, ¿cómo es posible que tú pongas en tela de juicio y le hagas esas preguntas? Pero me decía un poco en broma, ¿no? Ujú. Al presidente de Estados Unidos. Digo, porque tu trabajo es obedecer sus órdenes y el mío es cuestionarlas. Claro. Pero, Cierto, pero, cierto, sí. pero sí son experiencias increíbles que nos da la profesión, ¿no? Y yo de verdad que Ujú. espero que este país siga en ese sentido haciendo las cosas de esta manera. Y sí que espero que en España pues se empiece un poco también otra vez a sentir que hay que hacer las cosas bien. Ese es mi pequeño Ujú. regaño, ¿no? En ese sentido, porque me parece Sí. escandaloso, la verdad. Bueno, y hablando un poco de España y de Canarias, ahora que estás tan lejos, ¿cómo ves el país actualmente, en estos momentos, con las cosas que están ocurriendo? ¿Cómo ves al país en general? Yo creo que es difícil porque opinar cuando uno está afuera, se ven las cosas, hasta cierto punto te da un poco más de objetividad, porque lo ves desde fuera, Ujú. y por otra parte es lo contrario, ¿no? Te quita un poco si no estás todos los días ahí con todo el mundo y, sabes, viviendo lo que está pasando, sufriendo lo que está pasando, si es algo negativo, pues realmente opinar se me va un poco de las manos, ¿no? Sí me parece Ujú. que constantemente, cuando comparas la situación de España en algunos sentidos con el resto del mundo, ¿no? De muchas personas que vienen de Latinoamérica para acá, con las que hablamos todos los días, que también tenemos la cuestión de inmigración en España, tenemos los problemas que también tiene
la inmigración en cualquier país del mundo, porque está la situación difícil. Ay, otra vez. Está la situación difícil para todos. Y obviamente, pues cuando están las cosas complicadas, cuesta más compartir los recursos que tenemos con personas que están llegando, ¿no? Entonces, eso siempre hace que se caldeen las cosas y eso pasa en todas partes, aquí, allá y en donde sea. Pero es una situación muy diferente cómo se vive el tema de inmigración aquí, cómo se vive el tema de inmigración en España, cómo se vive el tema del turismo en España, con relación a cómo se vive el tema del turismo en otros países, también en Latinoamérica, por ejemplo. Hace poco con todo, te voy a poner un ejemplo. Ahora cuando estábamos hablando en Canarias, por ejemplo, de la masificación del turismo, ¿verdad? Que existe la masificación Sí, del turismo y existe. que lo ideal sería pues, que tengamos un turismo de mejor calidad, que realmente deje dinero en las islas y no sea un turismo que consuma todos nuestros recursos y realmente no deje nada a cambio y que se limite un poco pues, la cantidad de personas que llegan, ¿no? Eso se entiende. Me parece lo más lógico. Pero algunos compañeros me decían, ¿conoces a alguien que nos pueda hablar de la misma situación, por ejemplo, en Puerto Rico, que nos pueda hablar de la situación en el Caribe, que estén pasando por lo mismo? Y es difícil, porque cuando hablas con personas, amigos, compañeros de Puerto Rico, dicen, después de que tuvimos el huracán María, nosotros deseamos que llegue el turismo. Nosotros no podemos permitirnos ese tipo de pensamiento. Cuando estoy hablando con una periodista jamaicana, y ella me decía, no saben la suerte que tienen. Dice, si yo no estoy aquí mandando dinero a mi familia ahora mismo, no comen. Si les quito el turismo, no come nadie. O sea, no se nos ocurriría jamás hablar en contra del turismo. Y se entiende que estamos hablando de cosas diferentes en el sentido de turismo, sí, pero hasta qué punto y de qué manera, ¿no? Se entiende. Pero es difícil a veces comprender que nosotros en España tenemos un colchón social en el que si nosotros no trabajamos no nos va bien, el gobierno realmente se ocupa de nosotros. Eso no existe en Estados Unidos, eso no existe en Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, les cuesta comprender esa queja, porque allí Ya, no existe ningún tipo de subvenciones, de pagas, de nada, que resuelvan en sí, caso de que no tengamos el turismo. sí, Entonces creo que a veces, con todas las cosas malas que nos pasan, somos afortunados en las islas. Y nos cuesta entender lo desafortunado que es el resto del planeta, claro, en muchos esa, sentidos. sí, no, pero esa visión se ve cuando realmente llevas mucho tiempo fuera y empiezas a ver otras realidades, porque claro, ese punto de vista que tienes, yo creo que es importante reseñarlo porque, claro, si vivimos aquí, a lo mejor no hemos tenido experiencias en otros países, pues claro, vemos nuestra realidad y te puedes quejar, esto me gusta o no me gusta, pero luego te das cuenta de que quizás a lo mejor tampoco estamos tan mal, ¿no? Todo se puede mejorar siempre, eso está claro, y cada Sí, uno tiene que ver los problemas por el lugar donde está viviendo y cómo le afecta su día a día y las leyes que tiene su país, las condiciones que tiene. O sea, no, yo creo, o sea, no es una crítica en ese sentido ni a la protesta porque se entiende y todo eso, no es eso. Solo quiero decir lo que cuando lo comparas, cuesta mucho entenderlo desde fuera por esas circunstancias. Cuando hablamos del tráfico, ¿no? Que está fatal en Tenerife, por ejemplo, con el tema pues, horrible del tráfico en las otras islas, sí, me imagino que es similar en Gran Canaria. Aquí en Estados Unidos el tráfico es una cosa horrorosa, no sé si a lo mejor ves detrás de mí, pero aquí da lo mismo la hora del día, la tarde, de la noche, el tráfico es horrible siempre, o sea, eso nos pasa a todos en todas partes, o sea, ese tipo de cosas realmente sí que las vivimos y las sufrimos. El tema de la inseguridad, por ejemplo, ahí vemos que hay algunas cuestiones y pasan algunas cosas, pero realmente, o sea, mis informativos aquí todos los días hay tiroteos, todos los días hay asesinatos, hay de todo, o sea, realmente eh, cuesta un poco entender lo afortunados que seguimos siendo. Repito, siempre se pueden mejorar las cosas, siempre se claro. pueden mejorar las cosas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la sanidad en España, con todo lo que hay que esperar, con todos los problemas que hay, aquí un parto puede costar entre 37.000 a $100.000, depende del estado donde estés, y los tienes que pagar tú. Entonces, eh, Sí,
Sí, los temas de sanidad, sobre todo en países como Estados Unidos, que casi que depende un poco más de la persona en sí, ¿no? Sí. Aquí en cierto modo está garantizado por el Estado, pero bueno, es que, claro, es que al final uno se queja de lo que tiene cerca, pero luego cuando comparas a lo mejor con otros sitios, a lo mejor dices, no, a lo mejor no tendría que Aquí, haber, haberme quejado. sí, exactamente. Es que esa es la cuestión que es diferente. Ahora, también te puedo decir que hay cosas aquí que también a mí me gustaría que sí tuviéramos en España, ¿no? Y es la ayuda al empresario. Cuando digo al empresario me refiero a cualquier persona que empieza su pequeño negocio, ¿no? Ujú, Es tan diferente. Aquí la gente es muy emprendedora porque no se entienden las ayudas como en España de que te vayan a dar una ayuda de un dinero, que te hagan un descuento. No, es que aquí funciona de otra manera. Aquí es muy fácil empezar tu propio negocio. Tú no pagas nada hasta que empiezas a ganar. mm, Entonces, claro, en España tienes que invertir antes de empezar a ganar. Aquí no, aquí no claro. funciona aquí. Entonces aquí te ves a la señora que acaba de llegar de El Salvador y está vendiendo tamales en la esquina. Al año siguiente se compra un food truck. Esto es Sí, dicen sí, loncheras. la gente empieza, Al yo eso sí me he siguiente dado año se cuenta compra que un restaurante y en 5 años tiene 3 restaurantes, está creando empleo, está creando... mm, Es mucho más fácil empezar un negocio. No están buscando ayudas del gobierno en el sentido de que te den dinero para empezar, sino que no mm, tengas que pagar. claro, Y cuando empiezas claro, a ganar, quizás de ahí empiezas a pagar. sí, claro, es lo que yo veo y que quizás se repite en muchas personas que van a los Estados Unidos, porque siempre se dice que es el país de las oportunidades, pero yo creo que las oportunidades están ahí si te las trabajas. Yo creo que eso es un punto importante a tener en cuenta, pero veo que mucha gente empieza con prácticamente nada y va progresando, ¿no? Pero Ujú. sin embargo aquí comenzar también es verdad, una aventura empresarial es toda una aventura peligrosa porque te puedes estallar contra una pared y casi sin haber empezado, ¿no? Eso me cuentan muchos amigos, compañeros, gente que tengo ahí, que han querido empezar su negocio y que han fallado porque es que las exigencias desde el principio no son realmente realistas con lo que es empezar un negocio. Entonces eso sí me llama la atención. Aquí tú quieres empezar tu negocio, vas al banco, dices que quieres empezar una sociedad limitada y abres una cuenta y ya tienes tu negocio. Y luego, ya te digo, cuando llega la época de impuestos al año siguiente, si no gastas nada, no pagas nada. Si ganaste lo que tal, pues el porcentaje que te toque. Pero no estás pagando todos los meses, no estás haciendo todo esto. Entonces, claro, Mm, realmente el incentivo no es que te vayan a dar una ayuda, el incentivo es que pruebes. Y si te va bien, bien, y si no te va bien, no pasa nada. Y tampoco te van a cobrar más por tener 2 empleos. O sea, puedes empezar tu negocio y tener tu trabajo y no te van a castigar por ser un segundo empleo que tú estés empezando tu negocio. Eso aquí no existe. Aquí es la totalidad de lo mm, que ganes. Entonces creo que ese tipo de cosas sí que ayudan a que la gente aquí quiera iniciarse en un negocio, emprender, no depender del gobierno ni de nadie y generar empleo para otras personas. Yo creo que eso realmente a mí particularmente es una de las cosas que me llama la atención y me gusta mucho de Estados Unidos. mm. Sí, eso estaría bien que los políticos aquí tomaran nota e hicieran cambios. Lo veo complicado, difícil, probablemente uno ni llega a ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, son las diferencias. Al fin y al cabo, bueno, pues cada país tiene sus pros y sus contras, Exacto, ¿no? sí, también. Dependiendo del punto de vista en el que se mire. Y ya para ir terminando, y ya que estamos hablando un poco, pues de Estados Unidos, de España y demás, ¿cómo ven los estadounidenses a los españoles? ¿Y conocen Canarias? Es una pregunta interesante. España, yo creo que para Estados Unidos sigue siendo un país que hasta cierto punto tiene muy pocas repercusiones. Y me duele decirlo, ¿eh? Que conste que me duele mucho, mucho decirlo. Sí, me acuerdo cuando yo llegué aquí, me dijeron, ¿de dónde eres? Digo, de España. Y me dijeron, ay, ese país tan pequeñito, tan exótico. Yo, España. Exótico. España pequeño y exótico, es uno de los más grandes en cuanto a territorio hay en Europa. Y exótico España. Ellos lo ven como exótico la fiesta todavía, el flamenco y todo. Ujú, ¿Se ha mejorado un poco la imagen? Puede ser, pero
no mucho, y Ay, como ay. desde el punto de vista de intereses políticos y demás, tú sabes que ahora mismo tampoco realmente se están alineando los objetivos de ambos países, entonces ahí pierde también un poquito Mm, de fuerza. Y luego, por otra parte, tenemos el tema de Canarias. Entonces, Canarias, no, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es, ni dónde está, ni nada por el estilo. No mm, saben ni dónde está España en muchos casos. Olvídate que vayan a saber dónde está Canarias. Pero curiosamente, sí que saben dónde está Canarias. Toda esa población hispana que llega a Estados Unidos y que lleva tiempo en Estados Unidos, porque de alguna manera u otra casi todo el mundo siempre me dice que son de origen canario. mm, Entonces, sí saben dónde está en Canarias los hispanos en Estados Unidos. Y eso es un turismo que sí sería interesante, ¿eh? Porque es un turismo de raíces que aquí a la gente le importa mucho y el poder adquisitivo de los hispanos estadounidenses es bastante alto y la cultura es de ir y gastar. Entonces, mm, y es un turismo de no es de sol y playa, porque para eso está el Caribe, sino es un turismo de buscar las raíces donde sale tu familia. Entonces, creo que mm, eso es interesante, es un turismo cultural diferente, con un poder adquisitivo que a lo mejor se podría realmente activar. Eso siempre lo he dicho, creo que es mi opinión. Porque no entendemos mucho, yo creo que a veces en Canarias, en España en general, pero en Canarias, que la importancia del donde vienes no la sentimos tanto como aquí en Estados Unidos, que todo el mundo viene de otro sitio. Y mm, toda esta gente que vive aquí en Estados Unidos y que tienen raíces canarias, de una manera u otra, sienten Canarias con nostalgia, con amor, con cariño, con respeto mm, y con ganas de conocerlo. El puertorriqueño te dice que el coffee es de Puerto Rico y tú le explicas. Y el otro te dice que tal, y el chileno te dice que tal, y el otro, o sea, realmente aparte de los que siempre conocemos de Cuba, de Puerto Rico, de México, de sí. Venezuela, de Colombia, hay mucho hispano que tiene raíces canarias y que les Mm, gustaría conocer el país de sus antecesores. O sea, creo que sería algo bonito e interesante para explorar. Entonces te digo, sí. esa nueva gran cantidad de demografía estadounidense que es el hispano estadounidense, se conoce. Ujú. Bueno, el país tendría que ser quizás más conocido, eso sería lo ideal. Yo te voy a contar una anécdota que tiene que ver precisamente con esto. Y me tengo que remontar hace mucho tiempo. Yo estuve en Estados Unidos siendo adolescente en el típico intercambio en el que, bueno, pues vas a vivir con una familia a Estados Unidos. Yo estaba concretamente en Los Ángeles Ajá. y en uno de estos momentos en el que había comunicación con otras familias de gente bueno, todos los alumnos que iban hacia allá, me recuerdo que me regalaron una cinta de cassette. Ya te puedes Sí, imaginar en qué época estamos hablando. sí. Una cinta de cassette en el que se narraba una historia que yo creo que quizás ya por edad a lo mejor no todo el mundo recuerde, pero el famoso accidente en los rodeos de la Pana. 67, sí. Y curiosamente Tenerife era conocido precisamente por ese incidente tan dramático y me resultó curioso que yo, yendo a Estados Unidos, una americana me regalara a mí una cinta de cassette en el que se narraba pues la historia de lo ocurrido en los rodeos. Y yo me quedé un poco perplejo porque no me lo esperaba, sinceramente, ¿eh? Y fíjate qué curioso bueno, que haya tenido que viajar para que alguien me comentara ese hecho que yo recuerdo que yo era quizás, no sé, no me acuerdo qué edad tenía, yo probablemente era muy pequeño, quizás 4 años, 5, Fue en el no lo recuerdo. 77. Sí, pues sí, pues dos añitos realmente. Pues sí, imagínate, sí, eso sí es verdad. Aquí la gente sí conoce el Ese accidente ese caso. tan horrible. Fue ser uno de los, bueno, uno de los mayores que había en la aviación, obviamente, pero además uno de los más grandes del principio, ¿no? Y sí, eso sí es verdad que esa historia negra nos acompaña. Mm. Bueno, nos quedamos ahí en el mapa con eso, pero bueno, tenemos muchas más cosas que con las que nos puedan recordar, sin lugar a Cosas dudas. positivas. Sí, sí, no, claro, claro, claro. No, pero me resultó curioso, ahora me vino a la mente eso y de, bueno, lo voy a contar yo como anécdota, aunque normalmente las anécdotas las cuenta el invitado, pero bueno, me permito yo la licencia No, también. está bien. Es que porque así, o sea, que estamos compartiendo, ¿no?
Sí, sí, claro. Pues María, un auténtico placer. No quiero quitarte tampoco más tiempo, que parece que no, pero llevamos ya aquí casi una hora. Tenemos ahí a Pepito que lo vemos, bueno, no lo vemos, pero lo escuchamos, que a lo mejor querrá pues correr un poquito. Y nada, un auténtico placer que estés aquí con nosotros. Si quieres decir alguna cosa más, pues te dejo los micros abiertos. No, nada, muchísimas gracias y estaré en julio por Tenerife. Voy unos días, que eso sí es verdad, con todas las cosas buenas y malas que tiene vivir en el extranjero y en otro país, y estoy muy Mm, agradecida a Estados Unidos. Mi tierra es mi tierra, mi gente es mi gente, y bueno, sí, pues con la muchas tierra ganas tira de mucho. volver. Hoy, claro que sí, enamorada de mis islas. Pues nada, esperamos verte pronto por aquí entonces. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Un saludo.